Buenas noches y bienvenidas a nuestro estudio 365 días con Jesús, semana número 32. Bueno, chicas, en esta porción del estudio que hemos hecho esta semana, que Dios mediante han podido leer, hemos visto que hay tres contemporáneos que se unirán su mensaje para enriquecer nuestro conocimiento del carácter de Dios y comprobar que nada ni nadie lo puede desviar de su gran plan de rescate. Una de las cosas que me fascina tanto de poder leer y estudiar la Biblia en una forma cronológica es que uno puede comenzar ¿se acuerdan que siempre dijimos desde el principio que lo que estamos haciendo es tratar de llenar el rompecabezas, que viene a ser la historia de Dios? Muchos de nosotros tenemos años de ir a la iglesia, años de estudiar la Biblia, y nos sabemos, digamos, la historia de David, y nos sabemos la historia de Noé, y nos sabemos de repente los salmos, y nos refugiamos en ellos, y los proverbios cuando necesitamos sabiduría, pero hasta cierto punto ese es un mal uso de la Biblia, un mal uso en que la Biblia tiene un mejor uso, ¿no? La Biblia es la palabra de Dios y es poderosa, pero conocer la historia de Dios, conocer el carácter de Dios, conocer el plan de Dios, va a enriquecer nuestras vidas y ha enriquecido mi vida por completo. Poder poner todas esas fichas en un rompecabezas y ver la cara de Cristo en su totalidad es lo que a mí me sorprende me sorprende ver el hilo tan perfecto del Evangelio desde el principio. Saber que la historia de Dios no es diferente en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que sin el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento es cumplimientos ¿de qué? Pero ahora que hemos estudiado el Antiguo Testamento, cuando lleguemos al Nuevo Testamento, chicas, nos vamos a estar, yo creo que no más lo voy a leer, ni lo voy a explicar, porque es que no va a necesitar explicación. Todo es cumplimiento. Y Lucas dijo que así dijo Isaías el profeta, y así dijo Jeremías el profeta, y Cristo diciendo porque está escrito, porque va a ser impresionante. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahorita estamos viendo en la historia que hemos leído tres contemporáneos. Estamos viendo a Habacuc, que si tú no lo ves en la historia, lo desligas de la historia y no comprendes cuál era la seriedad de Habacuc. O Jeremías, o en este caso, hasta que estamos viendo en la escena recién sacar su carita a Daniel. Daniel, un libro tan importante, ¿verdad? Entonces, clave número 1, voy a ir rapidito. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en el mundo? Es interesante, es importante saber que en 626 a.C., el rey Nabopolassar, que era el papá de Nabucodonosor, empezó a conquistar terreno asirio. Con esto vemos el inicio de la época neo-babilónica. Ahora, Babilonia existió desde Babel. ¿Se acuerdan la torre de Babel? Ahí fue cuando los babilonios estaban en todo su apogeo. Ellos han sido poder del mundo, pero ha ido pasando la historia, ellos perdieron su poder del mundo. Hemos tenido otros poderes del mundo como Egipto, hemos tenido ahorita el poder del mundo que era Asiria, pero obviamente se han ido peleando y Dios los ha utilizado de distinta manera como poderes en el mundo. Pero ahora vamos a ver una reaparición de los babilonios. Pronto ellos van a ser el poder mundial. Ya hemos estado hablando de esto. En el 620, Nabopolassar formó una alianza con los medos, quienes estaban ubicados al noreste de Asiria. Al ver esto, Egipto envió ayuda a Asiria, a pesar de haber sido enemigos por años. El mundo estaba cambiando de poder y todas las naciones sentían la pegada. En 614 a.C., los medos conquistaron la capital de Asiria. En 612, los aliados se fueron contra Nínive, ¿se acuerdan? Y la destruyeron por completo en cuestión de 3 meses. Esto lo acabamos de estudiar con el profeta Nahum. En el 605 ya vemos a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, quien derrota a Joacim, que es el rey número 18 de Judá. Solo van a haber 20. Acuérdense que Israel ya está cautiva, ¿no? Ahora estamos lidiando solamente con Judá, Y él se llevó los tesoros del templo juntamente con los hijos de las familias prominentes, incluyendo a Daniel en la primera deportación.
¿ok? En el 597, Nabucodonosor volvió y se llevó el resto de los tesoros juntamente con el rey Joaquín y 10,000 de los príncipes, oficiales y ciudadanos representativos a Babilonia. Entre los que fueron llevados cautivos estaba el profeta Ezequiel, que lo veremos más adelante. En el 586 volvieron los babilonios, quemaron Jerusalén, arrasaron sus murallas, le sacaron los ojos al rey Sedequías, que es el último rey de Judá, y lo llevaron encadenado a Babilonia con 832 cautivos. Los únicos que permanecieron en Jerusalén fueron un grupo de gente muy pobre, ¿ok? Entonces, fíjense que Nabucodonosor tomó 20 años para sitiar por completo a Jerusalén. Esto fue motivado por la alianza que Judá hizo en algún momento con Egipto. Ya hemos visto eso, porque ha habido palabras de juicio contra Egipto. ¿Se acuerdan cuando tuvimos una clave que dijimos que Judá se había apoyado, como arrimado al mal árbol, ¿verdad? Porque apoyándose en Egipto, como Dios diciendo, perdón, o sea, me tienen a mí y se van a apoyar en poderes mundiales. Ok. Entonces, eso le costó, porque a Babilonia no le gustó eso. Ahora, Egipto fue derrotado en la batalla de Carquemis. Aunque Judá había visto la derrota de dos de sus grandes enemigos, en este caso Asiria y Egipto, el próximo estaba tomando cuerpo, Babilonia. Y es en este tiempo que vemos al profeta Habacuc en la escena de la gran historia de Dios. Tanto Jeremías como Habacuc se encuentran seguros que el juicio de Judá es inminente, ¿verdad? Ahora, sabemos que en ese tiempo, si hay algo que Dios está haciendo mediante Jeremías, es llamar la atención a los profetas falsos del día, ¿verdad? Había muchos profetas que estaban profetizando bendición, paz, cuando Jeremías venía con un mensaje contrario. Él venía con el mensaje de arrepiéntase, el juicio es inminente. Entonces, imagínense lo que hemos visto a Jeremías sufrir. ¿Por qué? Por quedarse con el mensaje de Dios. No parece paralelo, no parece como justo. O sea, si Jeremías estaba predicando el mensaje de Dios, ¿por qué hasta el pueblo de Dios, hasta los mismos otros profetas y los sacerdotes le quieren hacer daño a Jeremías? ¿Por qué? Porque ellos estaban lo más podrido, porque desde ahí venía lo peor de todo. Por eso. Y en ese tiempo es que estaba Jeremías, inclusive Habacuc, profetizando en un tiempo tan difícil, un tiempo como hoy, ¿ok? Entonces, aquí está la plataforma para el resto de nuestro tiempo como estudio, por la noche. Fíjense, Jeremías, acabo de decir que Habacuc y Jeremías estaban segurísimos de que el juicio era inminente, ¿ok? Hay algo que yo les quiero mostrar que me pareció fabuloso. Y que Dios me llamó la atención este concepto cuando fui a la conferencia de damas que fui hace poco, ¿verdad? Para que vean cómo vale ir a instruirte en estas conferencias, ¿ok? Fíjense, Jeremías 25:11 dice así: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Clave número 2, vamos un ratito a Habacuc, el profeta contemporáneo. Uno de los contemporáneos de Jeremías fue un hombre llamado Habacuc. Este profeta era de la línea de Leví y sirvió durante el reinado de Josías. Durante este reinado, el pueblo experimentó otra reforma espiritual. Durante la reconstrucción del templo, ¿qué pasó? Unos libros fueron hallados. Primero les fueron leídos por un escriba al rey, ¿se acuerdan? Y luego a los sacerdotes y finalmente al todo el pueblo de Israel. O sea, se puede decir que ellos encontraron escrituras. Es como que alguien se encontró una Biblia. Es lo mismo, ¿no? Y se lo leyeron al rey, que no lo había escuchado en quién sabe cuánto tiempo, y luego se lo leyeron a los sacerdotes y de ahí al pueblo entero. Ahora sabemos, ok, sigamos adelante. En ellos se encontró tanto la historia del pueblo, los preceptos y leyes establecidas específicamente para ellos. Estos libros contenían lo que conocemos como la Torá o el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia.
¿ok? En estos libros el rey encontraría la razón por la cual el pueblo vivía en tanto tormento. ¿Se acuerdan una clave que vimos hace poquito de la maldición que bajo la que había caído Israel por la maldición que era por desobediencia? ¿Ok? Y que yo les llevé a Deuteronomio 28 para que vieran que había bendición por obediencia, pero había maldición para desobediencia. ¿Y se acuerdan cuando les mostré cómo el pueblo había sacado algo del contexto? Y había dicho, oh, y bendito será si cada uno que entre y que salga será bendito. Pero no habían sacado que si es que haces esto y si es que haces el otro. ¿Se acuerdan? Y yo dije, mire qué fácil es sacar un versículo de contexto y poder decir cualquier cosa. Pero por eso es necesario que vayamos a la Biblia y que veamos el contexto del comentario. ¿Ok? Entonces, el pueblo estaba sufriendo las justas consecuencias de su desobediencia. Ahí está el Deuteronomio. El rey Josías mostró un gran arrepentimiento y pensó que una reforma espiritual cambiaría el curso del pueblo. Pero en la escena también estaban profetas de Dios que sabían que no era así. A pesar de que Habacuc probó los beneficios inmediatos de la reforma, Dios le dijo que el juicio de Judá era inminente. Dentro de las preguntas que se hacía Habacuc a sí mismo, encontramos, yo creo, respuestas para nosotros. Por ejemplo, ¿por qué iba Dios a castigarlos? ¿Ok? Si el rey y el pueblo habían reaccionado en obediencia. Y esto es lo que nosotros hacemos. Tenemos toda una vida de desobediencia y después por un acto de obediencia pensamos que Dios tiene que completamente anular toda la consecuencia que va a venir. El hecho que Dios perdone. Ahora, el perdón de Dios, ustedes saben que nadie se lo puede ganar. El perdón de Dios es algo que de su corazón ha salido. La misericordia de Dios no te la puedes ganar porque misericordia, si no es gratis, sería ganada. Misericordia es un favor que Dios hace gratuitamente de su propio corazón. ¿Ok? Pero aún los que hemos sido perdonados por la sangre de Cristo Jesús, no quiere decir que no hay consecuencias de muchas de las acciones que nosotros hemos venido arrastrando. Por eso que a veces decirle a una persona que le vas a dar tu vida a Jesús y inmediatamente no vas a tener problemas, es setearlo para una gran desilusión, porque eso no es así. Hay consecuencias que nosotros vamos a tener que afrontar. Ajá, ¿verdad? Porque lamentablemente es así. Ahora otra cosa. Pues muchas veces como creyentes estamos en total desobediencia, totalmente no queremos saber nada de Dios, pero de luego agarramos y hacemos una cosa, ok, fuimos a un estudio bíblico, ojalá no me ves en el estudio bíblico como diciendo, ya pues suelta, las cosas no son así. Dios está trabajando en una eternidad. Acuérdense que Él está fuera del tiempo, nosotros somos los que... Y yo, Señor, por favor, termina la lluvia. Y el Señor está, esto es mucho más grande que tú. Hay gente que está necesitada, tú sabes, agua en sus tierras para que mañana salgan naranjas. Y yo, ay, porque claro, yo estoy desesperada. Señor, falta media hora, por favor. Pero Dios no obra desde ese punto de vista. Entonces, ¿por qué Él va a castigarlos igual? Por más que ha habido esta reacción del rey. ¿Por qué? Porque hay consecuencias. Porque el plan está escrito. Porque el plan nos está llevando hacia la cruz. Entonces, Dios conoce cuando la obediencia es superficial. Tú te puedes estar alarmada de lo obediente que eres. Otros pueden estar alarmados de lo obediente que eres. Pero Dios sabe cuando tu obediencia es superficial. ¿Ok? Entonces, seamos honestos con el Señor, porque Él quiere un corazón dócil delante de Él. ¿Ok? Entonces, muchas veces ese tipo de obediencia superficial es más motivado por un remordimiento que un arrepentimiento. Un remordimiento es como que te da vergüenza que alguien te agarró en eso. Un arrepentimiento es que no puedes creer que tú te portas así delante del Señor. ¿Ok? Es muy diferente. Número 2, Dios tiene un plan eterno. Eso ya lo hemos dicho. Y está totalmente comprometido a ese plan, pase lo que pase. ¿Ok? Entonces, Israel, recordemos, tenía una responsabilidad inmensa. ¿Ok? No podemos olvidarnos nunca de quién es Israel. Ellos fueron creados para ser ejemplo de la gracia de Dios, que es un favor inmerecido en el mundo. Nación creada, nación criada, protegida para el propósito de Dios. Nunca para su propio propósito. ¿Ok? Nunca para un plan B. Porque para Dios no existe el plan B. Dios solamente tiene el plan A.
¿Ok? Israel, pueblo escogido para representar a Dios en la tierra, en el plan de la redención del mundo. Israel, primogénito, por el cual vendrá el primogénito de toda la nueva raza, la raza redimida, ciudadanos de la próxima tierra, que es el nuevo cielo. ¿Ok? No podemos olvidarnos de eso y seguir leyendo la Biblia y como que te espantas. No podemos olvidarnos de cuál es el propósito de Dios en lo que está avanzando, ¿ok? Fíjense acerca del primogénito, yo les quería mostrar, en Romanos 8:29 dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también nos predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, ¿ok? Colosenses 1:15, Él, hablando de Cristo Jesús, es la imagen del Dios invisible, otra vez, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él, antes de todas las cosas, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, el que es el principio, otra vez, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Imagínense. ¿Ok? Apocalipsis 1, hasta el último, hasta el final, chicas, 1:4. Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir. Y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre, a Él sea la gloria y poder por los siglos de los siglos. Amén. Clave número 2. Habacuc se desespera por lo que ve. Habacuc 1:1 dice, esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Ver ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, aquí está la clave. Se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. ¿A qué me refiero? ¿De qué injusticia estaba hablando Habacuc? ¿Estaba hablando de la injusticia de los impíos contra el pueblo de Dios? La primera queja de Habacuc puede ser inesperada para muchos de nosotros. Habacuc sufría por la manera que su propio pueblo ofendía a Dios. El pueblo acababa de recibir misericordia cuando fueron hallados los libros. Mediante estos libros el pueblo recibió un recordatorio de lo que Dios había hecho, lo que Dios haría si ellos se apartaran de Él. Mas sin embargo los cambios fueron superficiales y Habacuc le presenta la queja a Dios porque siente que esto es una grave ofensa a la santidad de Dios y una burla de Él ante los ojos del mundo. Habacuc sufría porque el pueblo daba un testimonio horrible de quién era Jehová. Tan es así que le ruega a Dios, por favor, no permitas que sigan haciendo injusticias y usando tu nombre. La motivación de la queja de Habacuc no era preocupación primero por el pueblo. La motivación de su ira era la falta de respeto por la gloria de su rey. Dios es un Dios de orden. Y quiero que veamos un ejemplo en el tiempo de Jesucristo y desde el punto de vista de Jesucristo. Bien es cierto que Jesús nos dice en Juan 21, y le dice a Pedro, si me amas, apacenta mis ovejas. Si me amas, cuidas mis ovejas. Perfecto. ¿Ok? Pero eso nunca puede ser en el orden donde cuidamos a las ovejas y deshonramos al Señor. ¿Me dejo entender? ¿Ok? Sí,
debemos servir a Dios apacentando la oveja, ¿no? Discipulando otros hijos del Señor. Pero nunca podemos deshonrar a Dios por apacentar a la oveja. El orden es bien importante. La gloria de Dios siempre que tiene que estar por encima de que le vayamos a hacer un favor a una persona o vayamos a querer encargarnos de la oveja deshonrando al Señor. ¿Me dejo entender? Habacuc estaba desesperado porque el mismo pueblo deshonraba al Señor. ¿Ok? Entonces, clave número 3. El castigo de Judá. ¿Ok? Así que ahora vamos. Okay. Continuamos con la clave número 3. El castigo de Judá. Ok, yo no sé si ustedes se hacen las mismas preguntas que me hago yo cuando leo. Pero a mí yo decía, ¿por qué 70 años en Babilonia? ¿Por qué 70? Yo me pregunto esas cosas. Ok, no es novedad que Judá será cautiva por un total de 70 años. Ya lo hemos hablado y lo hemos visto. Ya que Dios no hace nada sin un gran propósito eterno, es bueno preguntar, ¿por qué este número específico? ¿Alguien se preguntó eso? ¿Por qué 70? ¿Sí? ¿Sí? Ay, qué bueno. Aunque sea una se preguntó. Bueno, entonces esto va para Yoconda. Todo esto ha sido por ti, amiga. Ok, entonces vamos. Fíjense la respuesta. Y se las puedo dejar aquí, pero yo se las voy a explicar. Segunda de Crónicas 36:21, y lo tuvimos en nuestra lectura, dice así. De este modo se cumplió la palabra que el Señor había pronunciado por medio de Jeremías. ¿De qué modo? La tierra disfrutó de su descanso sabático todo el tiempo que estuvo desolada, hasta que se cumplieron 70 años. ¿De qué está hablando? Ok, o sea que Dios, por encima de la voluntad del hombre, está cumpliendo su propósito, ¿verdad? Ok, vámonos un poquito por el camino para tratar de explicar este descanso sabático. Descanso sabático. Al igual que todos los conceptos teológicos, el tema del descanso sabático es un tema importantísimo, ya que nos muestra el corazón de nuestro Dios. ¿Quién no necesita conocer más el corazón de nuestro Dios? ¿Verdad? Ok, y también su plan de rescate. Durante el desenvolvimiento de la historia veremos sombras, como réclames, que hemos hablado, repetitivas de este tema, ya que tiene muchas capas, como si fuera una cebollita, pero solo un significado. ¿Cuál es el significado? El verdadero descanso sabático apunta al Evangelio de la gracia. Vamos, Dios es nuestro primer ejemplo. Vamos a ver el ejemplo de un descanso sabático. Sabático viene de la palabra sábado. Sábado es el séptimo día porque en el calendario judío el día de ellos empieza, o sea, es domingo, lunes y el sábado es el séptimo día. Por eso se llama descanso sabático. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es Dios nuestro primer ejemplo del descanso sabático? Génesis 1:2 dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. La palabra reposo en el lenguaje original del Antiguo Testamento, que es el hebreo, significa dejar la constante actividad, como esa actividad como insaciable, ¿no? No es descansar, como que me voy a echar una siesta a las 4 de la tarde. Un descanso el descanso ahí es un descanso de la constante, insaciable actividad o el cesar de todo intento, ¿ok? Entonces, vamos a ver más adelante en la clave número 7, cómo el autor de la carta a los hebreos une el descanso sabático de Dios hasta la cruz del Calvario, dándonos confirmación de que Dios terminó sus obras en el séptimo día, aún antes de la caída. Clave número 4, una sombra más. ¿Cuándo fue que el pueblo de Dios recibió la instalación de su día de reposo? Recordemos la historia brevemente hasta ese día inolvidable. ¿Se acuerdan? Que el día, obviamente, los hebreos, los judíos, tienen un día de reposo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, les voy a hacer un pequeño recuento. Dios
se le presenta a un hombre y le da una promesa que él será el inicio de la línea de la semilla de la mujer, por la cual vendrá salvación al mundo. En Génesis 12, Abraham recibió lo que conocemos como el pacto abrahámico. Mediante él nacería una nación que sería bendición para todas las familias de la tierra. De un hombre a una familia, a una nación, a un rey, profeta, salvador. 70 integrantes de esta familia fueron enviados a tierra ajena, en la cual se convirtieron esclavos durante un periodo de 400 años. ¿Estamos? Ajá. En el momento preciso, Dios proveyó un libertador que los sacó de la esclavitud, pero en camino a la tierra prometida, el pueblo aumentó 40 años a un viaje de 11 días por falta de fe. Si nos fijamos bien en la historia, hasta este punto podemos desde ya ver el plan de salvación en cortometraje. ¿Por qué? Fíjense, un pueblo / una persona escogido, sacado de esclavitud, que representa el mundo de las tinieblas, guardado por el desierto, que es protegida durante el resto del tiempo en la tierra, en camino a la tierra prometida, que es el cielo. ¿Ok? Entonces, el pueblo ha salido de Egipto con un despliegue de actos milagrosos por parte de Jehová. ¿Qué sucede con el pueblo después de un poquito más de un mes en el desierto? Y ahora estamos en Éxodo 16. Toda la comunidad israelita partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí. Esto ocurrió a los 15 días del mes segundo, contados a partir de su salida de Egipto. Allí en el desierto toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiese quitado la vida en Egipto?, le decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. O sea, allá nos iba mejor. Ustedes han traído nuestra comunidad a este desierto para matarnos de hambre a todos. Fíjese, tan solo había pasado un poquito más de un mes desde que el pueblo de Israel había sido rescatado de 400 años de esclavitud. Dios había hecho milagros inimaginables. Imagínense partir el Mar Rojo con paredes de agua a los lados, con ellos pasando, millones de personas pasando en tierra seca, para que cuando ellos vieran a los egipcios, Dios soltara las aguas y todo o sea, ellos probablemente hasta, todavía no sé si ya había pasado de que habían visto agua salir de una roca. Sabemos que eso pasó durante tiempo en el desierto. O sea, ellos habían tenido como, wow, nosotros diríamos, oh, si eso me pasara a mí, yo de seguro que yo creería. Oh, pero a mí me creció una pierna. Oh, si eso me pasara a mí, yo de seguro yo creería. Por 15 días, por 20, por 30, por 45. ¿Verdad? Entonces, cuando ellos estaban acusando a Moisés y a Aarón, ellos estaban acusando a Dios. De Dios había tratado de matarlos a ellos de hambre. ¿Ok? Es grave la acusación. Entonces, Dios había hecho milagros, como dijimos, para sacarlos. Sin embargo, ellos se olvidaron tanto del amor como del poder de Dios hacia con ellos. ¿Verdad? Entonces, dice así el versículo 4. Entonces el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que les llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días, aquí vamos, todos los días, a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. Ahora hablo yo, ¿no? Con nada más que quejas, Dios, eso es lo que yo estaba viendo de esto, ¿no? Dios no tenía por qué reaccionar con misericordia, ¿verdad? Él estaba en todo el derecho de decir, perdón, ¿prefieren vivir en esclavitud? O sea, bueno, regrésense entonces, ¿verdad? Y mueran allí. Sin embargo, Dios les dio oportunidad que les traería tanto provisión como descanso en vez de juicio. Él envió pan del cielo para ellos, ¿ok? Pero también venía un descanso. Fíjense, el día sexto, miren cómo Él provee el descanso. El día sexto recogerán una doble porción y todo esto lo dejarán preparado. Moisés y Aarón les dijeron a todos los israelitas, esta tarde sabrán
que fue el Señor quien los sacó de Egipto. Y mañana por la mañana verán la gloria del Señor. Ya Él sabe que ustedes andan murmurando contra Él. Nosotros no somos nadie para que ustedes murmuren contra nosotros. Versículo 10. Mientras Aarón hablaba con toda la comunidad israelita, volvieron la mirada hacia el desierto y vieron que la gloria del Señor se hacía presente en una nube. El Señor habló con Moisés y le dijo: han llegado a mis oídos las murmuraciones de los israelitas. Diles que antes de que caiga la noche comerán carne y que mañana por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios. Esa misma tarde el campamento se llenó de codornices y por la mañana una capa de rocío rodeaba el campamento. Al desaparecer el rocío, sobre el desierto quedaron unos copos muy finos semejantes a la escarcha que cae sobre la tierra. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se preguntaron unos a otros: ¿y qué? ¿Y esto qué es? Moisés les respondió, ciertamente, ahí yo les puse algo para que vieran la sombra de Jesucristo, ¿ok? Pero Moisés les respondió, ¿dónde estoy? Ayúdenme. El pan del Señor. Es el pan que el Señor les da para comer. Es que yo lo tengo más grande, a ver, fíjate. The bowl. The bowl es el pan que el Señor les da para comer. Gracias, chicas. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto. Oh, no, ¿ves? Ahí es donde me estoy confundiendo con lo que yo misma puse, ¿verdad? Bueno, vamos al 16, ¿ok? Porque ahí yo les puse que Jesús es el pan, ¿no? El pan del cielo. Vamos al 16. Y estas son las órdenes que el Señor me ha dado. Aquí va. Recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesite para toda la familia, calculando 2 litros por persona. Entonces Moisés les dijo: nadie debe guardar nada para el día siguiente. Hubo algunos que no le hicieron caso a Moisés y guardaron algo para el día siguiente, pero lo guardado se llenó de gusanos y comenzó a apestar. Pero el día sexto recogieron el doble, es decir, 4 litros por persona. Así que los jefes de la comunidad fueron a informar de esto a Moisés. Esto es lo que el Señor ha ordenado, les contestó. Mañana sábado es día de reposo consagrado, separado al Señor. Así que cuezan lo que tengan que cocer y hiervan lo que tengan que hervir. Lo que sobre, apártenlo y guárdenlo para mañana. Los israelitas cumplieron las órdenes de Moisés y guardaron para el día siguiente lo que les sobró y no se pudrió ni se agusanó. Bajemos a 26. Deben recogerlo durante 6 días, porque el séptimo día, que es sábado, no encontrarán nada. Algunos israelitas salieron a recogerlo el día séptimo, pero no encontraron nada. Así que el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo seguirán desobediendo mis leyes y mandamientos? Tomen en cuenta que yo, el Señor, les he dado el sábado. Por eso, en el día sexto les doy pan para 2 días. El día séptimo nadie debe salir. Todos deben quedarse donde estén. Fue así como los israelitas descansaron el día séptimo. Luego Moisés le dijo a Aarón: toma una vasija y pon en ella unos 2 litros de maná, colócala después en la presencia del Señor a fin de conservarla para las generaciones futuras. Aarón puso el maná ante el arca del pacto para que fuera conservado como se lo ordenó el Señor a Moisés. Comieron los israelitas maná 40 años hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, que fue su país de residencia. Moisés fue el autor. Aquí vamos, chicas, ¿ok? Pensamos bien esto. Moisés fue el autor de Génesis, ¿verdad? Aunque Moisés obviamente está registrando hacia atrás. Porque Moisés, pues, ya imagínate cuántos años tiene la tierra. Pero Moisés, porque Dios le está dando las escrituras, está escribiendo los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Vamos. Moisés fue el autor humano de Génesis y con esto debemos tomar en consideración que este pueblo, quien se encontraba en el desierto, fue el primero en escuchar acerca del día de reposo. Del día de reposo de Dios. Ahora este Dios
les está diciendo a ellos acerca de un día de reposo. Cuando este pueblo escucha de voz de Moisés acerca del día de reposo, de la creación, Dios está ligando para ellos que es el Dios de la creación. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que hemos hablado del día de reposo de Génesis? A ver, hermana, por favor, venga con un segundo. Tenemos que ver esto porque los conceptos de Dios están en toda la Biblia y son los mismos conceptos. Es importante que entendamos este reposo porque en este reposo tenemos la seguridad de nuestra salvación, el descanso de nuestras almas, saber que Cristo Jesús lo hizo todo, ¿ok? Entonces, ¿se acuerdan que habíamos visto en la creación los primeros 6 días, ¿no es cierto? 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y estábamos hablando que el séptimo día, yo se los dije que estaba en Génesis 2, ¿verdad? Hablamos de que Dios reposó, que Él tuvo un descanso sabático, Él reposó de todas sus obras en el séptimo día, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos años más adelante está ahora el pueblo todo? ¿Se acuerdan que en Génesis 12 tenemos a Abraham que recién él solito, después tiene que nacer a través de Isaac, tiene que nacer Jacob, tienen que ser las 12 tribus, y después los 70 entran a Egipto y va José por delante y pasan 400 años acá, ¿verdad? Y ahora salen por Moisés y ahora están acá, ¿no es cierto? Entonces, cuando Moisés habla con ellos acerca del día sabático, o sea, cuando Dios instala el día sabático para su pueblo, está hablando de ese descanso sabático que Dios está proveyendo en el sexto día. Él ha estado proveyendo una doble porción, porque el séptimo día tiene que ser separado y hay un descanso para su pueblo. Cuando ellos, a través de Moisés, escuchan los registros de Génesis 7, tiene que haber una conexión. Como lo va a haber para nosotros cuando yo les apunte en Hebreos que el autor de los Hebreos va a atar nuestro descanso sabático que tenemos en Jesucristo. Lo va a atar hasta el día 7 de Dios. Porque si nosotros no podemos descansar en la salvación que Cristo alcanzó en la cruz por nosotros, entonces estamos como el resto del mundo por obras tratando de subir, alcanzar al cielo. Entonces, ¿es importante que entendamos el descanso sabático? Totalmente importante. ¿Ok? Entonces, sigamos adelante. Sí, yo creo, si no, llamamos otra vez. Gracias. Ok, entonces, Dios mismo dijo que creó, hizo y descansó de toda obra. El gran paralelo entre el descanso sabático de Dios y el del pueblo apunta al gran descanso de un pueblo que por elección de Dios lo conoció y estaban en la relación más cercana entre Dios y su creación, papá e hijos. El pueblo de Israel le pertenecía a él, ¿verdad? Él era su Dios, él era el papá de ellos, estos eran sus hijos, ¿ok? Este era el pueblo elegido por Dios para darse a conocer al mundo. La instalación del descanso sabático para el pueblo era una sombra de la salvación del mundo. Clave número 5, otra señal del pacto. ¿Ok? ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos de cuando ellos utilizaron la circuncisión como algo físico que no se ligaba con el corazón, y cuando Dios estaba diciendo, se equivocaron, la circuncisión no sirve de nada si no está tu corazón circuncidado. ¿Y se acuerdan cuando una señal se vuelve algo peligroso porque uno cree que porque ya ha sido bautizada? Por ejemplo, yo me crié que yo había sido bautizada, había sido confirmada y había sido la primera comunión, y con eso yo estaba totalmente segura que aunque vivía una vida completamente contraria a Dios, que bueno, como yo no había matado a nadie, obviamente yo iba a ir al cielo. Pero yo estaba tristemente equivocada. Porque para mí era como una circuncisión, algo que yo había alcanzado. Mis fotos estaban ahí para verificar que yo había hecho todas estas cosas externas. Y vengo a darme cuenta, con la Biblia, que nada de eso va a valer ante los ojos del Señor. Entonces, no importa, porque ya estamos aquí aprendiendo la verdad, ¿verdad? Entonces, clave número 5, otra señal del pacto. Al igual del peligro de utilizar la circuncisión tan solo como una señal externa, estaba el peligro de lo que acabo de decir, de malentender el trasfondo del día de reposo. Moisés ata los dos casos para confirmar el concepto divino tras el descanso sabático.
Vamos a Éxodo 31, empezando en el 12. El Señor le ordenó a Moisés, diles lo siguiente a los israelitas. Ustedes deberán observar mis sábados. Miren cuán serio. En todas las generaciones venideras, el sábado será una señal entre ustedes y yo, para que sepan que yo, el Señor, los he consagrado para que me sirvan. El sábado será para ustedes un día sagrado. Obsérvenlo. Quien no lo observe será condenado a muerte. Quien haga algún trabajo en sábado será eliminado de su pueblo. Durante 6 días se podrá trabajar, pero el día séptimo, el sábado, será de reposo consagrado. No más que, bueno, mientras no hagas nada. No, consagrado, dedicado a Dios. Quien haga algún trabajo en sábado será condenado a muerte. Los israelitas deberán observar el sábado. En todas las generaciones futuras será para ellos un pacto perpetuo, una señal eterna entre ellos y yo. En efecto, en 6 días, miren cómo liga. Miren cómo Moisés liga aquí. Y terminen ahí. En efecto, en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y el séptimo día descansó. Si analizamos el estilo, es otra cosa, chicas, de la escritura utilizado en Génesis 1, podemos deducir que Moisés usa una repetición para comunicar algo grande. Desde el primer día hasta el 6º día, él registra un principio y un final, una mañana y una noche para concluir un día. ¿Se acuerdan que Dios hizo esto, y había una mañana y una noche? Por ende, un día. ¿Ok? Pero fíjense, algo curioso sucede en el séptimo día. El día 7 no registra ni principio ni fin, lo cual parece indicar que este descanso es eterno. La salvación, la recuperación de lo perdido. Este descanso indica que Dios redimió todo y que retornará a la tierra en su momento preciso. Miren algo que yo puse ahí, que es una curiosidad, ¿no? Miren, el día 7, ¿ok? El día 7, año 7, ¿ok? Después 1000 años por 7, 7000 años. ¿Por qué digo esto? Por esto. Segunda de Pedro 3:8 nos dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Una curiosidad mía, yo no estoy anunciando cuándo se va a acabar la tierra, pero yo tengo una curiosidad de que la tierra va a tener 6000 años, y en el 7 vamos a ver un año diferente, probablemente el milenio, donde Jesús reinará, ¿verdad? Porque si 6 días, ahora esto es una ocurrencia mía, 6 días, si para él 1000 años es como un día y un día es como 1000 años, podemos estar tan cerca de estar cerquísima, porque ahorita estamos cerquísima del año 6000. Entre los 4000 antes de Cristo y los 2000 después de Cristo, estamos a un puntito de cumplir los 6000 años de la historia de la humanidad. ¿Será que Cristo regresará y de ahí empezará los 7 años de la tribulación y el milenio? Se los dejo como curiosidad para que ustedes lo estudien. No se los estoy enseñando así, simplemente es una curiosidad que me da a mí. Digo, wow, Señor, contigo no hay coincidencia, sino. Sin embargo, la palabra dice, Jesucristo nos dice a ti, no es para nosotros estar que si va a ser ese día, si va a ser. Ustedes preocúpense por sacar el evangelio y por discipular a las personas. No estén ahí si es así, si es así, si es así. ¿Ok, chicas? Cuidado con que nos agarren. ¿Ok? Nuevamente, chicas, este descanso es un descanso de todo intento de hacer algo para estar bien con Dios, porque Dios ya ha provisto hasta el Cordero de Dios que fue inmolado desde la fundación del mundo. Eso ya lo hemos visto varias veces, ¿ok? Cristo en la cruz por los pecados del mundo. La obra de Dios está terminada. Nuestra salvación está asegurada en lo que Cristo hizo en la cruz. Debemos descansar en eso. El descanso fue antes de la caída. Adán y Eva vivieron por un tiempo en este descanso, hasta que desconfiaron de la bondad de Dios y fueron echados fuera del descanso que existe en la presencia de Dios. Este descanso ha sido recuperado en la cruz y todo quien ha recibido el perdón de sus pecados experimenta este descanso al menos
que por falta de fe viva fuera de él. Aunque no estemos aún en nuestro Edén, Dios ha provisto un descanso en Cristo. Ok, fíjense, Romanos 5:1 dice, justificados, que esto significa perdonados por completo, absueltos de nuestra culpa y deuda. Ok, hechos justos, perfectos delante de Dios. Eso es lo que significa justificados. Regresamos. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cómo podemos nosotros hacernos culpables de deshonrar el descanso sabático como lo hizo el pueblo de Dios hoy día? Dos maneras obvias, ¿ok? Nos podemos hacer desobedientes de no estar en este descanso, obviamente físicamente si no estás en las cosas del Señor y no estás ni siquiera congregándote y no estás con el pueblo de Dios. Eso es algo que nosotros deberíamos hacer, es un descanso, es una separación, consagración, es equiparte porque Dios está consagrado para servirlo a Él, ¿ok? Pero vámonos más allá. Mira, así le faltamos a Dios en este descanso, haciendo intentos para ganarnos la salvación. ¿Qué tipo de intentos? Sacramentos, cosas como circuncisión externa, bautismo externo, rituales, sacrificios, obras, ¿verdad? También viviendo en duda, porque no creemos que lo que Cristo hizo en la cruz puede habernos dado una posición de total perdón delante del Padre, ¿ok? Esas son maneras en las cuales nosotros podemos estar deshonrando también el sábado. ¿Ok, chicas? Entonces, clave número 6. Otra sombra del descanso sabático. Aquí vamos. El sistema socioeconómico del pueblo de Dios. Aún este sistema socioeconómico político del pueblo de Israel tenía como patrón el principio sabático. Con esto nos acercamos finalmente a la conclusión de por qué los 70 años de cautiverio. ¿Ok? Fíjense, descanso sabático para el individuo era cada séptimo día. Ya lo hablamos, ¿verdad? Pero luego también había un descanso para su creación, que era cada séptimo año, ¿ok? Con el fin de que la tierra descansara también, Dios diseñó un programa agrario, el cual daba 3 años de cosecha en el año número 6. ¿Ya, chicas? En el año número 6, Dios proveía 3 años de cosecha. ¿Para qué? Para que en el año número 7 pudieran descansar de su labor con la tierra y en el año número 8 podrían echar a andar otra vez la bola para descansar en el año número 7, ¿ok? El descanso también, había un descanso para la nación. Cada séptimo año, toda la deuda tenía que ver su fin. Si yo te debía, digamos, plata, como mi hermana en Cristo, ¿verdad? Llegando al séptimo año, si yo no te había podido pagar, tú me tenías que borrar la deuda y cuenta nueva. ¿Ok? De esta manera Dios hacía un balance de todo el pueblo. ¿Ok? Entonces, también había descanso para la nación. Cada séptimo año, toda persona tenía que perdonar, ya pues. Ahora, eso también, miren, cada 49 años, que es 7 por 7, tenían que celebrar también el año 50, conocido como el año de júbilo. Toda persona que había tomado tierra ajena por paga de deuda tenía que devolver el pedazo de tierra y regresarla a su posesión de las tribus originales. ¿Se acuerdan cuando las tribus habían recibido por Josué, cada una, por ejemplo, la tierra de Manasés y la tierra les toca al este del Jordán y todo eso es de ellos? Y la tribu de tal les toca a la derecha y la tribu de tal les toca... Y Dios había separado su tierra, la tierra de Canaán, ¿no? Parcialmente, porque no la conquistaron toda, pero a cada tribu le había tocado su herencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que si por una deuda yo había adquirido un pedazo de la tierra de Benjamín y yo era de otra tribu, en el año 50 yo tenía que devolver esa tierra. Y este era el sistema el sistema de gobierno que el Señor había instalado para su cuerpo. ¿No? Acuérdense que el Señor
se está mostrando en un mundo que no lo conoce, ¿verdad? En todos estos seres humanos que no lo conocen, Él se está mostrando a través de una nación, por ahora. Entonces, ¿por qué 70 años en Babilonia? Otra vez me regreso a esto. Porque así el pueblo falle, Dios nunca fallará. La tierra vería su descanso, aún así el pueblo no quisiera descansar. Y aquí está la respuesta, que se las di antes. Segunda de Crónicas 36, 21. La tierra disfrutó de su descanso sabático todo el tiempo que estuvo desolada, hasta que se cumplieron 70 años. ¿Qué había pasado? El pueblo había dejado todas estas normas que Dios le había dado, ¿verdad? Ellos no descansaban. Si descansaban el sábado, era, por ejemplo, lo que ves ahorita los judíos, se suben a un ascensor cuando no deben salir de su casa y hacen que otro apriete. Ay, por favor, ¿me puedes apretar el botón porque no puedo trabajar el sábado? Así es, así es, así es. Y por ejemplo, ¿me puedo subir en el carro, pero puedes manejar tú? Porque, ¿no? Okay, así es, chicas, así es. E igual que ellos lo han hecho, también lo hemos hecho nosotros. Ellos son un ejemplo para nosotros, ¿se dan cuenta? De alguna manera nosotros también, los domingos, mientras marques tarjeta, ay, que se apura, yo no llevo la música porque la música me desespera. La música no es para ti, la música es para Dios. Las alabanzas son para Dios. Si a ti no te gustan, no hay ningún problema, porque no son para ti. ¡Hello! Bueno, ok, eso es un poquito carnal. No. Me retrocedo, borre. No, ¿viste? Estoy luchando contra mi carne. Espérense, vamos a hablar. Ahorita déjenme terminar y ahí hablamos, ¿ok? Fíjense, el pueblo de Dios ignoró el mandato de honrar el día sabático y el año sabático. Dios los sacó de su tierra para cumplir su propósito con o sin ellos. ¿Ve? Porque al quitarlos de la tierra y ponerlos en Babilonia, la tierra iba a descansar 70 años seguidos por todos los años que a ellos se les había pasado. ¡Ah! Cuando yo entendí eso, me dije, Señor, o sea, qué serio que tú eres con tus conceptos. O sea, con o sin ellos. Ok, no ha descansado la tierra, no hay ningún problema. Todo Israel, ¡prácata! ¡Pim! ¡Pam! ¡A descanse la tierra! Chicas, por favor. Dios los sacó de su tierra para cumplir su propósito con los inéditos. Este día tenía mucho significado, tanto para el pueblo como para el mundo entero, chicas. El mundo entero. Cuando el pueblo descansaba y se dedicaba a la adoración de su Dios, estaban mostrando al mundo algo totalmente distinto. Un Dios que proveía libertad y no esclavitud. Lamentablemente, ellos habían encontrado la manera de obedecer externamente y dejar de lado la razón por la cual Dios les había regalado este día. Amós 2:6. Regálenme un pedacito de tiempo, por favor. Así dice el Señor: los delitos de Israel han llegado a su colmo, por tanto, no revocaré su castigo. Venden al justo por monedas y al necesitado por un par de sandalias. Pisotean la cabeza de los desvalidos como si fuera el polvo de la tierra, y pervierten el camino de los pobres. Padre e hijo se acuestan con la misma mujer, profanando a sí mismo mi santo nombre. Junto a cualquier altar se acuestan sobre ropa que tomaron en prenda, y el vino que han cobrado como multa lo beben en la casa de Dios. Esto era algo mucho más grande de lo que ellos podían ver. Era una sombra de la salvación para el mundo, salvación por gracia, mediante la fe. Dios odia el legalismo, que esta es una conformidad externa, sin la cooperación de tu corazón. Leyes instituidas por el hombre que retiran la verdadera petición de Dios. Dios odia religiones vanas. Y ahora, para terminar, clave número 7, Cristo, el cumplimiento de todas las sombras. Y vamos, Hebreo 4, empezando en el 1. Miren, chicas, Nuevo Testamento, miren qué lindo. Por tanto, hermanos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca de no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho,
como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y yo les diría, si oís hoy el llamado del Señor en tu corazón, no endurezcas tu corazón, porque hoy es el día de la salvación. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. ¿De qué reposo estamos hablando? De la salvación por gracia, por medio de la fe, ¿verdad? Si nosotros no podemos reposar en la obra terminada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, entonces no hay un reposo, ¿ok? Esto está apuntando desde Génesis, y se dan cuenta que yo lo he atado, pero lo he atado con escritura, lo hemos atado de Moisés hasta Génesis, ¿verdad? Y ahora estamos atando desde Hebreos hasta Génesis. Acá hay un concepto mucho más profundo de lo superficial, que sería ir un sábado o un domingo, porque tampoco es el sábado, sino es un séptimo día, digamos, la iglesia lo tiene el 7, no es el legalismo, ¿ok? Pero el descanso es el descanso que nosotros, los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús, tenemos en la obra terminada de Cristo Jesús en la cruz. El descanso es que nosotros descansamos, que en Cristo Jesús hemos sido aceptas, que en Cristo Jesús hemos sido justificadas, que no podemos añadirle o quitarle nada a la cruz del Calvario, que su sacrificio, y lo hemos visto en Isaías 53, fue un sacrificio vicario, un sacrificio de sustitución. Hablamos acerca de la doble imputación, como en Cristo cayó nuestro pecado, pero de ahí toda la justicia de Cristo cayó sobre nosotros, inmerecido. Dice la palabra, el justo por los injustos. ¿Ok? Y si no tenemos el descanso espiritual, que en Él estamos salvos, que en Él estamos aceptados, y seguimos con la esperanza de que algún día vamos a ser salvos, y con la esperanza de que vamos a ir al cielo, y con la esperanza de que, esperemos que Dios nos acepte, no estamos en el reposo. No estamos descansando en el reposo. Y la palabra dice que ellos no entraron porque no pusieron su conocimiento con su fe, que es aplicar. Tu conocimiento tienes que aplicarlo en tu vida. Si tú dices que crees que en Cristo Jesús estás salva, tú tienes que vivir en esa confianza. No puedes dejar que alguien venga y te tumbe el negocio como, uy, yo pensé que tú estabas... No, o sea, o es o no es. Y la palabra claramente nos dice, en Romanos otra vez, Romanos 5.1, justificados en Cristo Jesús. Justificados. ¿Ok? Entonces, entremos juntas al descanso y al reposo de nuestra alma, que está en la obra terminada de Cristo Jesús, que Dios terminó obviamente antes del séptimo día, porque para ese entonces Él terminó toda obra y descansó. Entonces, descansemos en la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Si alguien necesita hablar acerca de esa salvación, si tú no te sientes segura, por favor, acércate para poder hablar contigo, para poder orar contigo, para que Dios te dé esa certeza, porque esa certeza viene del cielo. Amén. Oremos.
Gracias, Padre, te damos por este estudio. Gracias, Padre, te damos por este concepto divino, por estos misterios que aunque parecen, una vez que uno los ve, parece que estaban tan obvios, que estaban tan por encima de todo. Mas, sin embargo, sabemos, Señor, que tú eres el que tiene, a través de tu Espíritu Santo, que mostrarnos estos misterios para que podamos seguir creciendo en tu gracia, para que podamos seguir aplicando el conocimiento, aplicándole nuestra fe, para poder realmente descansar en ti. Señor, si podemos descansar en ti, en lo que es nuestra salvación, ayúdanos también a descansar en ti en nuestro diario vivir. Señor, ayúdanos a no afanarnos al diario, porque en eso también estamos dejando de reposar y de tener este descanso sabático en ti. Te amamos, Señor, y te damos la gloria a ti, porque tú eres digno de toda gloria, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.